Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones. Bueno, el texto que vamos a tocar hoy está en Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 31. Dice la escritura: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Bueno, yo al iniciar este estudio quiero hablarles del verdadero sentido de la fe. Hemos hablado de Melquisedec y Abraham, ¿no? Hemos hablado de Enoc y la descendencia de Caín. Hemos hablado también de Noé y su descendencia, ¿no? Shem, Can y Jafet. Entonces, hoy le toca el turno a Rahab la ramera, ¿no? Y no quiero solamente centrarme en Rahab. ¿Por qué toco yo el tema de Rahab la ramera? Porque Rahab es importante, sobre todo porque es parte de la genealogía, ¿sí? de El Salvador, de donde vendría, ¿cierto? Se supone que vendría. Y que también es una mujer que tiene una influencia muy fuerte, a pesar de que no se habla de ella. Y quiero con esto hablar también de otras dos mujeres, y voy a hablar de la viuda de Sarepta y quiero hablar de la samaritana. Hay muchas otras mujeres, pero escogí estas tres mujeres. Escogí estas tres mujeres no pensando, de hecho voy a hablar también un poco de Eva, no pensando en otra cosa, sino en las oportunidades que Dios les dio a través de su gracia para manifestar su gloria. Y es que a nosotros nos interesa en este estudio la fe. Vengo haciendo este estudio con el propósito de que usted entienda la fe. Entonces, en Hebreos dice que ellos murieron no recibiendo lo prometido. Entonces las personas piensan que lo prometido era algo material, ¿sí? Dice, saludándolo de lejos. Pero no leen bien y dicen, porque miraban de lejos como saludándolo, ¿no? Porque ellos esperaban una patria diferente, una patria no hecha por manos de hombres, sino una patria celestial. Entonces, cuando usted mira en la actualidad, las personas y el evangelio que predican en la actualidad es un evangelio basado en la prosperidad económica. Entonces, ¿esto qué ha hecho? Que las personas no se interesen por solucionar su problema de pecado con Dios. Entonces, hay un problema de pecado y producto del pecado es que han venido los grandes juicios a la humanidad. Entonces, estaba hablando yo la semana pasada por ejemplo, de la antepasada, estoy hablando de Enoc y la descendencia de Caín, ¿cierto? Y vemos que allí, después de eso, Dios empieza a mirar la maldad que se multiplica en los hombres. Y cuando se multiplica la maldad, ¿qué viene? El juicio. Después viene otro juicio, que es el juicio que Dios decreta por causa del incumplimiento de la ley. Y ese juicio fue gritado por los profetas. Entonces vemos a Amós, vemos a Miqueas, vemos a Isaías, vemos a Jeremías dictando un juicio por causa de la maldad de Israel. Entonces, el pecado trae juicio. La paga del pecado es la muerte. Entonces, al hablar de este estudio, quiero darles a ustedes del otro juicio y quiero hablarles de la mujer, porque la figura de la mujer es muy menospreciada en las iglesias. Entonces, a mí me han dicho, no, pero usted tampoco está de acuerdo con que la mujer pastoree. Hay roles y hay cosas en las que Dios estipuló que debían ser así porque Dios es más sabio que el ser humano. Dios entiende las cosas no como el ser humano las entiende. Entonces, le tratamos de meter humanismo a la Biblia y a la Biblia no se le debe meter humanismo. Primero, porque debemos entender que es una cultura diferente a la nuestra. Y segundo, entender que el pensamiento, o sea, eso debe ser lo primordial, entender que el pensamiento de Dios es diferente a nuestro pensamiento. Porque mis pensamientos son diferentes a vuestros pensamientos, como del cielo a la tierra, dice la Escritura. Entonces no queremos entender eso, nosotros queremos que nuestro pensamiento, o sea, que Dios se acomode a nuestro pensamiento. ¿Cierto? Entonces, bueno, pero ¿por qué se le acredita a la mujer el error?
de la creación. Y hay hombres que lastimosamente empiezan a atacar a las mujeres porque dicen por causa de Eva fue que el hombre falló. Entonces hay un ataque hacia la mujer, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo, y de hecho la maldición que Dios le da a la mujer al parir a los hijos con dolor, también da enseguida, dice la serpiente, esta te herirá a ti en el calcañar y tú le herirás a ella en la cabeza, ¿cierto? Entonces tú pisarás su cabeza. Entonces, no entendemos que ya la mujer cumple otra función, que sí se equivocó, pero esta equivocación parte por el descuido de su esposo. Por el descuido de su esposo, porque el esposo es el mayordomo. Dios creó primero al hombre y le dio instrucciones, pero el hombre, al no estar pendiente de su esposa, Satanás entendía que por dónde le podía entrar a Adán, por la mujer, porque a la mujer se le entra por dónde, por el oído, y al hombre se le entra por dónde, por la vista. Entonces, ¿qué entendió Satanás? Satanás entendió que el punto débil del hombre es la mujer, ¿cierto? Y entendió primero el punto débil de la mujer, por eso es que uno no debe menospreciar las maquinaciones de Satanás. Pero en este caso, la culpa es del hombre. Entonces, a veces nosotros como que tratamos de culpar, tratamos de juzgar, pero no entendemos que nosotros los hombres tenemos la responsabilidad. Entonces, ¿por qué hay muchas mujeres que en la actualidad se levantan a predicar? Por falta de hombres que lo hagan. Porque el hombre está ocupado en sus concupiscencias, en su pecado, en su maldad, en sus deleites. Entonces no entendemos que la mujer obviamente debe tener una sujeción a su esposo, pero esa sujeción debe darse bajo el vínculo del cristianismo verdadero, bajo el vínculo del verdadero mensaje del evangelio, en donde el hombre debe cuidar a su mujer como a la iglesia. Cristo cuida a su iglesia. Entonces, el hombre tiene que entender que la mujer es un vaso frágil, pero la mujer también tiene que entender que ella es vaso frágil. ¿Sí? Es importante entender esto. Entonces, al hablar de las mujeres de la fe, quiero mostrarles a ustedes, la Biblia está llena de ellas, ¿cierto? De hecho, no he visto mayor devoción en los discípulos que aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y después esta mujer viene y quiebra un tarro de alabastro y empieza a jugar con sus cabellos los pies del maestro. Algo había entendido esta mujer, cosa que no entendieron sus discípulos. Claro, la mujer es más dada hacia las cosas que no entiende. Entonces la mujer trata de identificar su deidad, porque la mujer es más sensible a las cosas espirituales que nosotros los hombres. Esa es otra razón. Entonces, usted mira que ella entiende la importancia de lo que iba a suceder. Ella vino y eso que se hace o cuando verdaderamente la persona quiere oler muy bien o cuando está preparando a una persona para su muerte. Entonces no entendemos ese punto de vista y hay que entender que esta mujer creía verdaderamente. Vemos la mujer que padecía durante 12 años de flujo de sangre y al escuchar que venía Jesús, el hijo de David, o sea, el Mesías, ella dijo, si yo tan solo tocara el borde de su manto, sería completamente sana. Y el Señor supo que había salido de él el poder. Y preguntó, él quería hablar con esta mujer. Y le dijo, tu fe te ha salvado. Ella había gastado durante 12 años todo su dinero en medicamentos, en doctores, pero solamente ¿quién le pudo traer la solución? Jesucristo. Pero esta mujer creyó. Y yo veo que hay 12 mechudos ahí que todos estaban buscando ¿qué? Su propio beneficio. Mientras las mujeres estaban viendo su condición, ¿por qué las mujeres miraban su condición en el antiguo Israel? Porque la mujer era menospreciada por los hombres. La mujer para los pueblos árabes y hebreos a veces tiene más valor un perro que la misma mujer. Entonces, el Señor se complació en aparecérsele a estas mujeres y entregarles a ellos un mensaje. Entonces, vea, voy a hablar, por ejemplo, iniciando de la samaritana. ¿Sí? Entonces, al hablar de la samaritana que está en Juan, capítulo 4, versículo 19,
Dice la escritura. Juan capítulo 4, versículo 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué dice aquí el 22? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La pregunta aquí central. ¿Los samaritanos sabían que adoraban? El Señor Jesús le está diciendo, ustedes no saben lo que adoran. No saben lo que adoran. Aunque ellos entendían que vendría un Mesías, ¿cierto? Que de ese Mesías vendría la salvación, ellos no sabían que adoraban, como tampoco los judíos. Aún así la salvación vendría ¿de quién? De los judíos. Los que tenían los textos, los que entendían mejor que de ellos vendrían la salvación a los judíos. Los samaritanos tenían un conflicto. Entonces llega el Señor Jesús a encontrarse con esta mujer en el pozo. Y después de decirle a ella que le diera agua, ¿cierto? Empieza una conversación acerca de la verdadera agua que da vida. Y él le dijo, si tú conocieras quién es el que te está pidiendo agua, tú no le darías agua a él de beber, sino tú le pedirías agua, porque yo doy agua de vida, está diciendo él. El que bebiere de este pozo, o sea, ellos creían que por tener ese pozo y por adorar allí en ese pozo que fue entregado a su padre Jacob, en ese pozo ellos encontrarían ¿qué? Algún tipo de adoración. Amén. Entonces, esta mujer está allí y se encuentra con el maestro y el maestro la confronta en su pecado, en su pecado. O sea, cuando viene Cristo a una persona, Cristo le confronta ¿en dónde? En su maldad. Y le empieza a mostrar su pecado, su maldad, su debilidad. No con el deseo de juzgarle, no con el deseo de aplacarle, sino con el deseo de mostrarle a esa persona su condición. Entonces, Dios viene a la vida del creyente y Dios pone juicio en cierta forma en la vida de ese creyente para que la persona, al verse condenada, no le quede otro camino que buscar de la salvación. Entonces, ¿qué le está diciendo a la mujer samaritana? Usted adora, pero usted no sabe qué es lo que está adorando. Entonces, hay en las iglesias en la actualidad, la gente adora. La gente va, levanta las manos, y duran horas de culto escuchando cantantes, muy bonitas mujeres allá cantando, muy, muy bellos esos muchachos, pero la gente no sabe qué adorar. La gente no entiende de adoración. ¿Por qué no entienden de adoración? Mire, nosotros no entendemos de adoración porque nuestro conocimiento es pobre de las escrituras, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted va a adorar a una iglesia, y su conocimiento es pobre y usted no sabe a quién está orando, usted no tiene temor de él. Cuando usted llega tarde al culto, cuando usted aún se duerme en el culto, cuando usted tiene esos momentos, usted no sabe a quién le está faltando el respeto y a quién le está adorando. Entonces, la escritura es clara cuando dice que es necesario que los adoradores en espíritu y en verdad le adoren. Porque tales adoradores Dios busca. Cuando usted adore tiene que tener un culto racional. Racional es que usted no deja su cabeza en la casa, ni en el arroz, ni con su pareja, ni con una persona, ni con sus hijos. Usted va a dar culto racional. El culto racional se hace con la razón, entendiendo que usted tiene una fe, pero si usted no cree que Dios está en este lugar, si usted no cree que Dios está en la iglesia, ¿qué va a suceder? Usted se va a dormir. Por eso es que es un tema espiritual. ¿Sí o no? Cuando usted no busca a Dios de corazón con fe, usted va a repetir lo que los otros repiten y creen que Dios ya ha cesado su ira. Creen que Dios ya ha hecho
ya está como le digo yo, ya está bien con usted. Entonces la gente piensa que uno le está pagando a Dios en el culto a través de ir a cantarle a Él. No, es que nosotros adoramos porque fuimos hechos para adorar. Dios crea vasijas de barro para depositar en nosotros su espíritu. Por eso les dice, si usted supiera quién es el que le está dando de beber, quién le quiere dar de beber, le está diciendo, usted pediría a gritos, porque el que beba del pozo, el que beba de las cosas que beben todos, porque todos creían que podían venir a adorar a ese pozo y beber de esa agua como en el estanque de Bethesda, que la gente creía que de tiempo en tiempo descendía un ángel y a lo que se agitaba el agua, el primero que descendía era el sanado. Y todo un poco de gente ahí paralítica, gente enferma. Y el Señor Jesús viene y mira en el estanque de Bethesda a ver si alguien podía hacer un milagro y lo único que hace es coger y le dice a un paralítico, ¿quieres levantarte? El paralítico no se podía levantar y dice, a ti te digo, levántate y anda. Lo levantó, pero ningún milagro más se registró en el estanque de Bethesda. Si estaba eso lleno de enfermos, dígame una cosa, ¿por qué no vieron a Jesús ni al hombre este que se levantó? Porque estaban pendientes del pozo, de que no se moviera el agua, no miraban sino solamente el pozo. No fueron capaces de voltear su mirada al Salvador. De la misma manera los samaritanos no sabían que adoraban porque su mirada estaba fija en ¿dónde? En el estanque, en el pozo, en un abrevadero. Y así somos nosotros. Mientras usted no entienda qué adora, ni a quién busca, usted no ha conocido a Dios. Pero usted tiene que entender que Él es real, que Él existe. Y se le presenta a esta mujer y le dice, usted no entiende a qué adora. Entonces, esta mujer, después de que le descubre que no solamente tenía un marido, sino 5, dice, tú eres profeta, ¿cierto? Y ahí empieza él a decirle, hombre, debes entender que usted no entiende a quién está adorando, como la mayoría de creyentes no entiende a quién adora. ¿Y por qué no adoramos correctamente? Porque nuestro conocimiento es pobre. ¿Y por qué nuestro conocimiento es pobre? Porque nuestra predicación es pobre. Entonces, si usted, eso lo decía John MacArthur, entonces si su conocimiento es pobre, si usted no tiene conocimiento de las escrituras, no hay arrepentimiento, no hay sujeción a Dios, no hay conversión, no hay más fuera de usted mismo. Y usted cree que lo importante es que usted se sienta bien en el culto. Pero Dios le llama a tener culto racional y a que le adoren. Pero la adoración es negarse a sí mismo, entendiendo que adoraba mal, que buscaba a Dios de una manera equivocada. Pero este conocimiento, el Señor Jesús no se lo dio en ese momento a los discípulos. Miró una mujer fracasada, había hecho 5 intentos con 5 hombres. Y él vino y le atacó esa área. ¿Para qué le atacó esa área? Para mostrarle la condición de derrota que tenía. Y después de esa condición de fragilidad, de derrota, él pudo mostrarle a él que él era el camino. Que él era el camino. Porque mientras el creyente siga aferrándose a su camino, a su forma de adorar a Dios, a su forma de buscar a Dios, mientras usted esté en eso, Dios no se va a meter con usted. Dios lo va a dejar que usted siga su propio camino, porque es el camino que usted escogió. Más aquella persona que desea mirar al Salvador y quiera adorarle en espíritu y en verdad, debe entender que tiene que tener un culto racional, en donde el alimento es la palabra. Amén. Pues mire esto que nos enseña este pasaje de la Escritura. Pero ¿a quién le decidió mostrar esto el Señor? A una mujer débil, una mujer fracasada. Y esta mujer se va para donde los samaritanos y le predica a todo ese lugar y casi todos se convierten. Pero el pueblo de Israel estaba solamente esperando milagros. Simplemente con la predicación de esta mujer, las personas que creyeron. Entonces, él le dice a ella que él es el Mesías. En el versículo, seguimos leyendo, en el 24 se continúa, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer,
sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Mientras los discípulos estaban haciendo mercado y estaban buscando comida material, esta mujer viene por agua y se lleva la salvación. Entonces Dios se interesa por el débil. Jesús vino a buscar al débil. Él miró y él propició todo el plano. Dijo, yo necesito deshacerme de estos mechudos. Y se fue solo, quedó solo. La gente lo apretaba. Los discípulos, a veces venían los niños a él y mire lo que hacían los discípulos. Evitaban que los niños se acercaban a él. Y él dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino. Entonces, los discípulos a veces trataban de ser un estorbo. Aleja a todo mundo, como los samaritanos y los judíos. No se hablaban. De hecho, los judíos creen que son perros. Creían que eran perros. Entonces, ¿qué hizo él? Él sabía que si esta mujer veía judíos religiosos, posiblemente ¿qué pasaba? No se iba a acercar. No podía con él hablar. Ese es el problema de la religión. El problema de no llevar culto racional a nuestra vida es que nos volvemos religiosos y empezamos a repetir como loras cosas que no entendemos. Y a través de este texto entendemos que Dios se le revela a una mujer débil, una mujer necesitada. A mí me parece increíble este texto. Ese texto es hermoso. Mire, yo siempre que miro algo de la mujer samaritana, siempre encuentro algo nuevo. Siempre encuentro algo nuevo y me parece a mí inspirador. Amén. Entonces, ya que hablamos de la samaritana, y que entendemos que nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento es pobre. Y nuestro conocimiento es pobre es porque ¿qué? Porque nuestra predicación es pobre. Las predicaciones están muy pobres. Yo a veces me pongo a ver predicadores de la prosperidad o predicadores motivacionales. Y sí, claro, me dan ganas de coger y abrir mi billetera y depositar el dinero. Tienen una labia. Estuve escuchando un hombre que me pareció una locura lo que dijo. Me dijo, hermanos, el Señor me habló. Y el Señor me dijo, hijo, haz un garaje grande, donde quepan carros, muchos carros, de alta gama, porque vendrán carros de alta gama, McLaren, Ferrari, Lamborghinis. Y allí yo te proveeré y te daré esos vehículos para tu transporte. Y dice él, hermanos, yo ya obedecí. La hice muy grande. El Señor me llevó a obedecer y ya hice la bodega. Y todos, oh, y todo el mundo, ay, y no, mejor dicho, ¿qué le está queriendo él decir a ellos? Falta su ofrenda. A comprar el Ferrari, el McLaren, el Jaguar. Háganme el favor. Y yo apenas escuchaba eso, yo, Dios mío, es que de verdad. Y entonces me dicen, hermano, es un hombre de Dios, no juzgue. ¿Mm? A esto tan pequeño está la fe de las personas. Es una ignorancia con el mayor respeto de ustedes. Nosotros adoramos mal porque tenemos falta de conocimiento. Y nuestra falta de conocimiento es porque los pastores de la actualidad están más interesados en llenar sus billeteras. Amén. Eso sí, por favor, apoyen nuestro ministerio. Bueno, entonces, pasando de allí, quiero hablarles de la viuda de Sarepta. También hay algo muy interesante. Es tan interesante que estuve escuchando a un predicador de la prosperidad nuevamente y parece que la segunda parte al hombre no le gusta, porque la primera parte, en donde se habla de que la viuda de Sarepta estaba que se moría de hambre con su pequeño y le pide a Dios y viene de camino un profeta
Esta mujer, digo que le pedía a Dios porque cuando llegó el profeta, le dijo, no tengo sino un poquito de harina, un poquito de aceite y estos leños, vamos a comernos esta tortilla y nos vamos a morir del hambre. ¿Cierto? Entonces el profeta le dice, ve y hazme esas tortillas a mí. No es lógico lo que hace esta mujer, ¿cierto? Y va y le hace las 2 tortillas y se las da al profeta. Y le dice, tráigame muchas vasijas y el aceite no escaseará. ¿Sí o no? Entonces, este texto es utilizado por predicadores de la prosperidad legendariamente. Eso, mejor dicho, ¿por qué? Porque les interesa decirles, venga, traigan su diezmo, su ofrenda, que el aceite no escaseará. ¿Mm? Cuando el aceite es sombra y figura del Espíritu de Dios. Venga, venga usted con lo poco que tenga, despójese de todo, es lo que quiere decir este texto. Despójese de todo y venga con su vida, entréguelo todo y abra su corazón, abra su vida. No sea escaso en las vasijas que traiga, porque en su vida va a ser vertido el Espíritu de Dios. Desmedidamente. ¿Y el Espíritu de Dios qué es? La palabra. Dios traerá el Espíritu a toda aquella persona que se lo pida. Hay personas que dicen, Fabián, no entiendo la palabra. Leo la palabra y no la entiendo. Hermano, hermana, escúcheme. Venga despojándose de todo. Niéguese a sí mismo. Esta mujer tuvo que negarse a su necesidad porque su necesidad la premiaba. Se iba a morir de hambre. Pero este texto quiere decir, venga, despójese de todo lo que tenga. Aún de lo que usted se aferra. Traiga muchas vasijas. Abra su corazón. Porque Dios le va a llenar su vida ¿de qué? Del Espíritu. Entonces, mirando la segmentación que hacen los predicadores de la prosperidad en Primera de Reyes, capítulo 17, ahí del 8 al 16 es la parte en donde se utiliza para hablar de prosperidad. Con que las tinajas fueron llenas del aceite, ¿cierto? Lo que pasa es que no utilizan el versículo 17 al 24. Vamos a leerlo. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 17. Amén. Entonces, dice la escritura. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Guarden esto en su memoria. Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. O sea, ¿qué producto del pecado de esta mujer? Ella creía que su hijo había sido ¿qué? Condenado a muerte, ¿cierto? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Por favor, no olviden este tramo. ¿Lo puso sobre qué? Sobre su cama, sobre el donde uno descansa, ¿no? Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. ¿Cuántas veces? 3 veces. Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su mujer, a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cómo así? Si fueron llenas las tinajas, o sea, esta mujer aún no creía en la voz del profeta. ¿Notan eso? ¿Qué sucedió? Que de la única manera, mire la interpretación de este texto. Solamente una persona que ha nacido de nuevo puede entender este texto bien. Esta mujer no entendía aún qué estaba sucediendo. Entonces, Dios hiere la vida de este muchacho y lo lleva a la muerte. Entonces, esta mujer dice, por mis pecados, por mis iniquidades, viniste tú a recordarme. O sea, que el profeta le había hablado algo, ¿no?
y esta mujer se sentía condenada. Pero este niño moriría y el profeta se echaría sobre él ¿cuántas veces? 3 veces. Sombra y figura de la resurrección de Cristo. Resucitaría al muchacho y por la resurrección de ese muchacho, esta mujer creería en las palabras del profeta, creería en el mensaje divino. Entonces, no hace falta solamente con llenar sus vasijas del aceite que es la palabra, o sea, de los textos del Antiguo Testamento, de la Torá, del Tanakh, Torá, Nevi'im, Ketuvim, leyes, profetas y escritos, sino hace falta entender el sacrificio de Jesucristo. Entonces, la llegada de este hombre a esa casa era para mostrar cómo el Espíritu vendría a derramarse sobre aquella persona que estaba en necesidad, en dificultad. Si usted tiene necesidad y dificultad, esta mujer la tenía a borbollones. Se había quedado sin comer y después Dios hiere a su hijo para mostrarle su gloria. Por eso es que esta enfermedad no fue para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifestara ahí. Pero nosotros tenemos tan embotada nuestra cabeza que lo único que vemos en la primera parte del versículo 8 al 16 es dinero. Y del versículo 17 al 24 lo que vemos es un milagro más. Es sombra y figura la primera parte de cómo el Espíritu vendría a derramarse sobre toda aquella persona que tuviera necesidad y que recibiera al profeta. ¿El profeta quién es? El pastor que viene a darle el evangelio. El aceite es el Espíritu de Dios. Y después el profeta, sombra y figura también del Padre, resucitaría a su hijo después de que se echara la tercera vez. ¿A dónde lo llevó? A su cama, al lugar del reposo. Resucitaría el muchacho y esta mujer podría creer en la palabra del profeta. Pero ella lo primero que pensó cuando le fue quitada la vida a su hijo es por mi maldad, por mis iniquidades. Pero viene la resurrección del muchacho y ella creería en la gracia. ¿Por qué? Porque a pesar de su maldad, de su pecado, Dios le devuelve la vida ¿a quién? A su hijo. Esa es la salvación y esa es la gracia. ¿Qué más presentación usted quiere de parte de Dios? ¿Y se lo comunica a quién? A una mujer. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer es vulnerable. El hombre es más duro a veces de entender. Por eso es que hay mucha mujer que se dedica al ocultismo, porque trata de buscar alguna deidad que le ayude. Y son presa fácil de los charlatanes que a través de palabrería, de cosas, de brujos, porque aún la brujería existe. Por eso es que son tan frágiles. Por eso la mujer tampoco puede pastorear. Hay una mujer del movimiento Mira, María Elisa Piraquive, ¿no? Llena de mansiones, llena de lujos, llena de excentricidades. Familiares de ella han salido a denunciarla, que es una corrupta, que hace cualquier cantidad de cosas, pero la gente la adora. La adora más que a Jesucristo. De hecho, Jesucristo no tenía tanta aceptación como tiene esta mujer en el mundo. Pero eso es lo que le gusta a las personas, adorar sin razonamiento. Entonces, Dios utiliza la figura de la mujer. De esta manera, a través del Hijo de Dios, ella pisaría ¿qué? La cabeza de la serpiente. Obviamente, en ocasiones, la serpiente pisaría ¿qué? Mordería ¿qué? Su calcañar. ¿El calcañar qué es? Su caminar, su camino, su descendencia. Entonces, la serpiente dañaría a sus hijos, dañaría su camino. Pero Dios traería la salvación por la mujer, dijo el apóstol Pablo. Así que no es hombre o mujer, ya solamente es un solo ser, el Adán, como fue creado en el inicio, hombre y mujer. Amén. Entonces, por eso es que la escritura es fascinante, porque Dios se interesa es en aquella persona que le teme, que está en fragilidad. Dios no se acerca a aquella persona que tiene todas las cosas a su favor. ¿Por qué?
porque hay orgullo, hay ego, hay vanidad. Y si tiene que quebrar a la persona que él ha llamado, lo vuelve a quebrar. Por eso es que él dice que él es el alfarero. Y si la vasija le queda deforme, él vuelve y la deshace. Pero nosotros, apenas Dios nos está deshaciendo, ¿qué hacemos? Huimos. Porque le quedó mal. Entonces, en nuestra vida de creencia hay baches, hay huecos, hay lagunas. Es necesario volver a creer en él. Pero a mí me parece increíble que él utilice la figura de la mujer como fuente necesaria para dar a entender que la mujer es más acepta por su fragilidad. Es un mensaje para nosotros los hombres, que nos olvidamos de él. Amén. Ahí entramos en materia con Rahab la ramera. Entonces, para que usted lo busque en su casa, ¿cierto? Nomás voy a tocar Josué, capítulo 6, versículo 22. Voy a tocarles el resultado de la fe de esta mujer. Dice: mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entra en casa de la mujer ramera. ¿De la mujer qué? Ramera. Y hace salir de allí a la mujer y a todos lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Increíble, ¿no? Ese fue el fruto de qué? De su acto de fe. Si ustedes quieren ver qué sucedió con esta mujer, le hacen Josué capítulo 2, por favor, ténganlo de tarea. Les voy a parafrasear un poco por cuestión de tiempo. Entonces, resulta y pasa que necesitaban entrar a Jericó. Esto lo expliqué en la predicación pasada, en la historia de Noé y su descendencia. Y esta mujer necesitaba ser salvada del juicio que vendría, ¿no? Y los israelitas venían a conquistar a Jericó, una ciudad con muros muy altos, ¿cierto? Entonces, Israel también era una generación de enanos, no eran hombres grandes, eran pequeños. Entonces, después de la muerte de Moisés, porque Moisés es el representante de la ley, él no podía heredar la tierra prometida. Yo lo he explicado en otras predicaciones. Josué, representante y sombra de figura de Jesucristo, él sí podía entrar a la tierra prometida y podía repartir la tierra a las 12 tribus de Israel. Noten eso. Moisés es hombre y figura de la ley. La ley no puede heredar. ¿Por qué? Porque la ley, cuando hereda, es porque es perfecta y los seres humanos no pudimos y no podemos cumplir la ley. Entonces, por lo tanto, Moisés tenía que quedarse ¿a dónde? Atrás, en Egipto. Tenía que quedarse antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, la ley no puede heredar. ¿Quién puede heredar? El hombre de fe. ¿Y quién era el hombre de fe? Josué, que son las mismas siglas para hablar de Jesús. Josué, Joshua, que es Jesús. Él entraría y tomaría posesión de la tierra prometida porque es un hombre de fe. Mandaría a los espías y él tomaría posesión de la tierra prometida y la repartiría. Este texto es sombra y figura de lo que haría Jesucristo y lo que va a hacer cuando él venga en su gloria a repartir ¿qué? La tierra prometida. No hecha por manos de hombres. Una tierra que fluye leche y miel, en donde las uvas sí son más grandes que mi puño. Esa es la verdadera tierra prometida. Pero usted está esperando carro, casa y beca. Entonces, necesitaban pasar ¿qué? Jericó. Para entrar a poseer ¿qué? La tierra prometida. Entonces, ahí posiblemente en el muro vivía esta mujer. ¿Sí? Una mujer ramera. ¿Qué es una ramera? Una prostituta. Se acostaba con hombres por dinero. Aún así la escritura en los evangelios no se avergüenza de decir que es pariente de quién? Del Mesías. La madre de Boz. Boz se casó con quién? Con Ruth, la nuera de Noemí. Pues Boz, el dueño de un gran terreno en donde se tenía él un sembradío. Esta mujer, Ruth, llega
a cosechar, a recoger las migajas, y al encontrarse con vos, que también es sombra y figura de Jesucristo, encontraría que la verdadera protección. Al recoger migajas, ¿en dónde? En el sembradío de vos, hijo de Rahab la ramera. Increíble, ¿no? Y también el abuelo de David, que es el Isaí, y es descendiente directo de vos. Entonces, note esto. Esta mujer hizo muchísimo. Y la escritura no se avergüenza llamarla que descendiente directa del Mesías. No se niega, no muestra ninguna inconformidad al llamarla pariente de quién, del rey David. Entonces este texto viene cargado de algo. Por eso es que en Hebreos es mencionada a Rahab la ramera. Cuando yo les mostré en Hebreos 11:31, dice que esta mujer, al oír el juicio, cuando usted mira en Josué capítulo 2, ella dice, el corazón y el hálito del pueblo ha decaído porque oímos lo que hicieron con Og, rey de Basán, y con el otro rey. Lo que pasó con ustedes al salir de Egipto, que Dios abrió el mar en dos y lo dejó pasar. Ya todos sabemos que eso, pero yo quiero creer en que hay salvación. Entonces le dice a los espías, esconde a los 10 espías que Josué envía para mirar cómo estaba la ciudad, cómo entrar. Y esta mujer les dice, por favor, yo los voy a guardar, porque el mismo rey de Jericó le dice, oiga, yo sé que a su casa han venido unos espías. Esta mujer los escondió en el techo. Los escondió, dijo, sí, aquí vinieron, pero se fueron por tal camino, le mintió al rey de Jericó. Entonces se fueron por tal lado y ella lo tenía escondidos y hace un negocio con ellos. Les dice, si ustedes guardan mi vida, mi casa y la casa de mi familia, la casa de mi padre, yo los voy a guardar y no voy a decir nada de lo que sucedió acá. ¿Sí? Entonces, ella le dice, necesito una señal. ¿Cuál es la señal que le dan los espías? Un cordón de grano. Un cordón de grano, un color de color rojizo, que es sombra y figura de Jesucristo, el color de la sangre, el color del juicio. Cuando en Egipto fueron la muerte de los primogénitos, ¿qué fue necesario pintar los dinteles de qué? De color de la sangre. ¿Para qué? Para que el juicio no viniera sobre los hijos de Israel. De la misma manera, la orden de Josué, vayan allí y saquen a esta mujer a salvo. Y a toda su casa. Esta mujer era un arca y sombra y figura de lo que vendría a ser todo creyente que se someta y se sujete a quién, a Jesucristo. El color de grana es la justificación, la sangre. Pero esta mujer creyó porque ya había oído, ya a ella se le había sido predicado. Cuando usted ve Josué capítulo 2, usted va a encontrar de que esta mujer, mire la confesión de esta mujer. El capítulo 2, versículo 11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Dice, oyendo esto, ha desmayado en nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos. Mire la confesión de esta mujer. Y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. La señal segura es el cordón de grano. Entonces, si usted tiene al Señor Jesucristo, que es su cordón de grana, usted y su casa serán salvos. Dice, cree tú y tu casa serán salvos. A ese tipo de fe, usted como creyente debe atinarle. En donde usted cree que Dios hará la obra con su familia. Pero si usted no le rinde culto racional, si usted no entiende a quién le está orando, no hay fe.
Y vuelvo y le repito, nuestra adoración a Dios es pobre porque nuestro conocimiento es pobre. Y nuestro conocimiento es pobre porque la predicación es pobre. Nuestro conocimiento de la Biblia es pobre. Y viene el día malo. A esta mujer le llegó el día malo, pero en el día malo ella estaba guardada por el color grana, por el color de la sangre. ¿Y fue librada de qué? Del juicio. ¿Qué pasa con los varones, con los caballeros que no quieren entender? ¿Qué pasa con el hombre? Porque el hombre está más puesto en sus concupiscencias, en su iniquidad, en su maldad. Se centra en él mismo como la única fuente indispensable para poder adorar a Dios. Pero nosotros no somos la única fuente indispensable. Nosotros simplemente adoramos porque Él quiere que nosotros y permite que nosotros le adoremos. Porque no lo escogimos nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros. ¿Y Él qué demanda? Culto racional. Adoración en espíritu y en verdad. ¿Qué es el espíritu? La palabra. Adoración en palabra. En espíritu. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Porque tales adoradores, Dios busca a esos adoradores. Amén. No me buscasteis vosotros a mí, yo os busqué a vosotros, dice la Escritura. ¿Mm? Y os di salvación. Amén. Esta mujer creyó, por lo tanto su fe le fue contada por justicia. Increíble, ¿no? Maravilloso. Y yo me cansaría de hablar de mujeres de fe, hablando de Ruth. Esta mujer, por consejo de su suegra, va y se encuentra con vos y se acuesta a los pies de vos. Sombra y figura, vos de Jesucristo. Y esta mujer decide aferrarse al camino de vos. Sombra y figura del creyente. Nosotros como creyentes debemos aferrarnos a los pies de Jesús, tal cual como lo hizo María, la mujer sorprendida en qué? En el mismo acto del adulterio. Rompió un tarro de alabastro, no le importó su valor y jugó con sus cabellos los pies, aferrándose a qué? A los pies de Jesús. Pero nosotros los hombres somos como Pedro, ¿no? Llega el Señor Jesús, se pone un delantal todo bonito, trae un platón y quiere lavarle los pies a sus discípulos. Y lo primero que dice Pedro, no, yo antes tengo que lavártelos a ti. El Señor Jesús le dice, si yo, Pedro, hoy no te lavo los pies, no tendrás conmigo parte en el reino. Dice Pedro, láveme todo. Pero el hombre no entendía qué estaba diciendo. A veces la mujer, gracias a Dios por la mujer, entiende más de salvación que los mismos hombres. Es más sensible. Porque nosotros los hombres somos más llevados, ¿por qué? Por nuestros ojos, por nuestro camino, nuestra razón. Y a la mujer se le da la facultad de ser más dada hacia qué? Hacia lo que escucha. Cuando una mujer escucha la palabra y es ejercitada por la misma, es capaz de tocar el borde del manto del maestro, es capaz de beber del agua que él le provee, es capaz de salvar a toda su familia, es capaz de hacer todas las cosas por amor al Mesías, por amor a Jesucristo. Amén. Entonces a veces nosotros como que vivimos en un mundo de fantasías, tratando de idear ¿a quién? A Jesús. Y lo ideamos con el conocimiento, el preconocimiento, pero ese preconocimiento está dado por predicadores como Benny Hinn, como Kathryn Kuhlman, como Cass Luna, como Ante Gebel, conocimiento dados por hombres como Alberto Motesi, el pastor Ricardo, Madre Patricia Rodríguez, pastor Guillermo Maldonado, que trata a su mujer como un estropajo, y la mujer
que también tiene un problemita en la cabeza. Ana Méndez Ferrer, que fue al cielo varias veces y ahora vende cuadros. Carísimos, eso sí, no los dona, carísimos. Una mujer como Rebecca Brown, que es diagnosticada con esquizofrenia, pero que ya fue al infierno, fue al cielo, hizo cualquier cantidad de cosas. Esos son los modelos de fe que tienen las personas en la actualidad. Y me canso yo de nombrarle a usted predicadores. Yo crecí con ese evangelio. Un evangelio mal formado. ¿Cómo? Errado. Un evangelio mal formado, errado. Y esos son los modelos de fe. Por eso es que en la actualidad yo tengo tanto cristiano mañoso que cree que la iglesia es un negocio. ¿Mm? Que cree que ese es el camino más cerca, más corto. De los cristianos que invirtieron en Omega Pro. De esos cristianos que no quieren deshacerse del sí mismo. ¿Mm? Pero ¿cómo van a creer? Le dijo el Señor en la visión al profeta Isaías. ¿Cómo van a creer si nadie ha ido? Si nadie va. ¿Cómo van a creer? Él dijo, he aquí, Señor, envíame a mí. Pon tu palabra en mi boca. Y el ángel desciende y le pone un carbón en su boca. Le dice, habla, hijo de hombre. ¿Y por qué un carbón? Símbolo de el juicio. Símbolo de lo que ha de venir, pero también símbolo de lo que ha de suceder con el Mesías. Él hablaría lengua de fuego para purificar a la humanidad. Pero es necesario que usted reciba buena doctrina, que las mujeres en las iglesias reciban buena doctrina. Si no hay buena doctrina, lo que hay es confusión. Entonces, el camino de la salvación consta es de que usted le rinda culto racional. Termino con Proverbios 31. Si usted quiere que yo siga hablando de mujeres de fe, comente, por favor, si alguno quiere. Hay muchos ejemplos de mujeres de fe, claro que sí, pero por favor coméntelo, porque eso me motivará a mí a seguir generando ese tipo de contenido. No es porque Dios no me motive, no hago la aclaración, sino que quiero generar una interacción entre ustedes y ver si verdaderamente quieren que les vuelva a hablar acerca de ejemplos de mujeres de fe. Es que hay muchos ejemplos de mujeres de fe. Pero como estoy en el estudio de Hebreos, porque usted dirá, no, pues siga hablando de mujeres de fe. Estoy hablando de los héroes de la fe retratados en el libro de Hebreos. Pero si ustedes quieren, por favor, colóquenlo en los comentarios, en la cajita de comentarios, o puede escribir en el correo electrónico Iglesia Cristiana del Almendro, y allí nosotros estaremos dispuestos a seguir hablando de este tema. ¿Listo? Entonces dice, Proverbios 31, 10. Y este texto lo voy a tomar porque hay veces en donde también hay confusión en la mujer. Entonces, el hombre debe entender la posición de la mujer, pero la mujer también debe entender su posición. Amén. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esto quiere decir, iniciando, es que la mujer virtuosa no se encuentra en cualquier lado. Hay muchas mujeres, casi todas pueden tener hijos, pero no todas pueden tener estos atributos que hay a continuación, dice. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, a que es muy valiosa, ¿no? Subestima, ¿por qué? Porque nosotros a veces subestimamos el valor de la mujer, ¿no? El corazón de su marido en ella está confiado y no carecerá de ganancias. El corazón del marido, ¿no? Entonces lo primero que usted puede encontrar en una mujer virtuosa, una mujer de fe, es que confianza. ¿Confianza en qué? ¿En usted? No. Confianza en Jehová. Confianza en Jehová. En Yahvé, en Elohim. No en usted. 12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Solamente usted puede recibir de una mujer que escuche a Dios bendición, pero que escuche a Dios. 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Al finalizar se van a dar cuenta por qué. Es como un ave de mercader trae su pan de lejos. Es diligente.
Busca el pan y no lo busca cerca. No busca que se lo pongan en la boca, como hacen algunas mujeres que, qué pena la expresión, mantenidas. O sea, busca el pan donde, lejos, y lo busca diligentemente. Dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Maneja equidad, justicia. ¿Sí me hago entender? Dice, considera la heredad y la compra. O sea, que es una mujer inteligente administrando los bienes, ¿cierto? Planta viña del fruto de sus manos. Sabe invertir, sabe trabajar la tierra. Para aquellas mujeres que dicen que no es bueno que la mujer haga algo. Las feminazis. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Yo no veo querés ahí. Yo no veo sueño ahí. Amén. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. O sea, siempre está con Dios. La lámpara, ¿quién es? Su vida de creencia. Sus negocios no los descuida. O sea, maneja un equilibrio. Trabaja, pero asimismo mantiene su lámpara encendida, aún en los momentos de oscuridad. ¿La lámpara qué es? Su vida de fe, el espíritu. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Tiene mucho fruto esta mujer. ¿Por qué? Porque tiene compasión del necesitado. Amén. Trabaja en la rueca. ¿Qué se hace en la rueca? El hilo. ¿Y para qué se hace el hilo? Versículo 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Entonces en la rueca ella trabaja y trabaja para vestir a su familia. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. No está esperando que le manden. No está esperando que todo le provenga del cielo. Entonces, cuando usted mira este texto, está hablando de la mujer que le teme a Dios. Que le teme a Dios. Y esa es la mujer a la que Dios escucha. Finalmente, la que sabe que se convertirá en este modelo de mujer. No estoy segmentando a las mujeres. Simplemente quiero decirles algo. En la actualidad hay dos movimientos. Está el machista y está el feminista. Pero el machismo y el feminismo es el intento de tanto del un lado como el otro de sostener el poder y de encaramarse sobre el otro. Ese es el machismo y ese es el feminismo. Machismo no es solamente que el hombre le pegue a la mujer, que el hombre la grite, que el hombre eso no. Machismo es siempre oprimir a la otra persona. Como hay mujeres que también tratan de oprimir poniendo sus argumentos y sus razones por encima del otro. Pero la escritura me dice que la mujer sabia es la que siempre está vigilante a que su lámpara no se apague. La mujer que provee confianza, la mujer que trabaja, la mujer que se esfuerza. Esa es la mujer que Dios moldea. Pero nosotros estamos acostumbrados, sobre todo las mujeres en el evangelio, a que el marido, como les enseñan en la iglesia donde yo me congregaba, en la secta en donde yo me congregaba, a que el marido tiene que tenerle carro, casa y beca. Y si no, no es un buen hombre. No las acostumbran a que tienen que trabajar y a construir todo juntamente con su esposo. Aquí dice que ella también trabaja. Entonces no entiendo por qué dicen que la Biblia es un libro machista, cuando aquí también le está diciendo a usted, mujer, que trabaje, que luche, que sueñe, que mantenga su vida devocional activa. El machismo es algo muy alejado de lo que nosotros entendemos y el feminismo también. Vuelvo, le digo yo, es el intento del hombre y de la mujer de ponerse por encima del otro. Amén. Entonces, termino este texto y termino la predicación diciéndoles nuevamente la frase que dice John MacArthur que me pareció maravillosa. Nuestro culto, nuestra oración es pobre porque nuestro conocimiento es pobre. Y nuestro conocimiento es pobre porque nuestra predicación y nuestro conocimiento de la escritura es pobre. ¿De quién depende que sea rico? Primero de Dios. Y segundo también de la búsqueda que usted disponga para él, porque nosotros somos colaboradores, dice la escritura. Entonces, usted debe poner
su empeño en leer la escritura y también en escuchar pastores de sana doctrina, pastores que expongan la escritura, no pastores que anden buscando su propio beneficio. Entonces recuerden, nosotros somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Por favor, comente, darle like. Recuerde, por favor, escuchar también las otras predicaciones que nos la encontrarán aquí en el canal. Estamos en TikTok, estamos en Instagram. Suscríbase. Muy pronto estaremos también en Spotify. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook, como Iglesia Cristiana El Almendro. Instagram, El Almendro Iglesia. YouTube, Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok, Iglesia El Almendro.